es fuerte, pero eso es una recomendación que dice el, el autor. Bueno, pero aquí la recomendación no puede ser mayor de B en el sistema canadiense. Si la evidencia es 2, la recomendación es B. ¿Listo? Listo, Doc. ¿Alguien más tiene dudas al Doctor, respecto? yo tengo otra Dime, María preguntita. Andrea. Ajá. Por ejemplo, lo que preguntaba ahorita mi compañero Diego sobre la citación de la recomendación. Yo no puedo, por decir, poner el número de la referencia al final de la clasificación, es decir, al final del 2A. No, no, porque queda muy cargado. Tú lo vas a colocar más adelante. O sea, cuando ya tú hablas, digamos en el capítulo, aquí estamos hablando de analgésicos, ¿cierto? Entonces ya hablamos de la parte diagnóstica, vamos a la parte terapéutica. Entonces en la parte terapéutica del manejo del aborto vas a decir, los estudios han demostrado que la mejor opción terapéutica de estas pacientes es el ibuprofeno. Y ahí sí colocas recomendación, ¿ya? Cierras paréntesis y al lado un nuevo paréntesis para colocar la referencia. ¿Vale? Doctor. Vale, doctor, gracias. ¿Quién sigue? Duan. José, doctor, que José escribió en el chat. Ah, ya veo. Ya miro acá abajo. Por ejemplo, en este artículo dicen que la canadiense tiene niveles de evidencia 1, 2 y 3. Y la... Sí, bueno, yo no la he visto así, ¿no? Si tienes el soporte para citar esa tabla, bueno, vale. Pero una de las cosas que me gusta en la canadiense es eso, ya que está en A, B y C, que es como más claro entender. Porque el tema de fuerte, moderada y débil, bueno, sí, pero entonces tú estableces la tabla del sistema de clasificación que vas a utilizar. Y eso sí, esa tabla la debes referenciar, de dónde la sacaste. ¿Ok? ¿Alguien más tiene dudas al respecto? Yo tengo otra duda, con el algoritmo, por ejemplo, ¿yo podría hacer mi propio algoritmo basado en lo que he leído? Sí, claro. Sería inclusive mejor, José Manuel, claro. Ya cuando uno ha leído tanto el tema, le queda claro y uno dice, ¿cómo hago para hacer esto más? Ojo con eso. Ya, traten de que el algoritmo sea lo más sencillo posible, ¿vale? O sea, que con una sola mirada yo logre entender, y esto es lo que hay que hacer. Eviten los algoritmos complejos. Doc, ¿los algoritmos en qué parte del trabajo van al final? ¿En Sí, anexos? Al final. No, antes de los anexos. Antes de los anexos. Okay. Sí, correcto. Doctor, el ejemplo, por ejemplo, mi algoritmo que tengo en mente es paciente que se sospecha de hernia inguinal, entonces baja, examen físico, está el sintomático y el asintomático, luego baja a diagnóstico por imagen y ya seguiría es como tal tratamiento quirúrgico. Por lo que es como la consulta externa, ya el resto sería en cirugía. Sí, sí, vale. Correcto, o sea, yo te hago la pregunta, ¿qué hago, José Manuel, si un paciente le diagnostico hernia y es un adulto? Si es un adulto, como ya le hizo el diagnóstico por imagen, se dice ¿no? que ya se remite a cirugía general y ellos ya como tal hacen el proceso de la cirugía. Más como consultas externas, solo diagnosticamos. Es hernia en un adulto, sí, misión para cirugía, ¿cierto? Ojo, ¿cómo se hace el diagnóstico de una hernia? Por medio de examen físico, es una protusión. Correcto, clínica. Sensible al tacto, y si no es depresible, pues ya sería realizar las imágenes para ver qué tipo podría ser. Entonces, ¿quién habla? ¿Quién habló ahorita? Paola, tal vez que estamos en Paola. el mismo tema. Sí, Paola, entonces fíjate que hay un árbol de decisiones antes de eso, antes de decidir. Entonces, hernia, ya, en un adulto, hay que definir si es reductible o no reductible. No, porque
si es reductible, se remite para cirugía electiva, ¿cierto? Pero no es reductible, se remite para cirugía urgente. ¿Sí o no? Sí, señor. Exacto, entonces ahí está el algoritmo, ¿cierto? Ayudarle a otro a decir, oiga, espera un momentico, esta es una hernia que no es reductible, requiere un manejo diferencial con la reductible. ¿Y la hernia en niños requiere un manejo diferencial? ¿Van a tocar los niños también? No, solo adultos. Bueno, listo, perfecto, sí, listo, vale. Entonces ahí sería donde vería yo para hacer un algoritmo. Jessica. Doctor, en eso del algoritmo, por ejemplo, nosotras que no tenemos una enfermedad como tal, sino ya un procedimiento que es la herniorrafia, ¿ahí Sí. de qué manera es como que se haría el algoritmo? Si solamente, digamos, hablamos de los adultos y no vamos a tocar los niños, ya que pues se puede decir que, digamos, en niños y en adultos es diferente, pero nosotros solo hablamos de adultos. Entonces ahí, o sea, como de qué manera se podría hacer. Vale, eso era solo un ejemplo, Jessica. ¿Cuál es tu tema? Herniorrafia. O sea, tú tienes el procedimiento de herniorrafia. Sí. Ajá. Ok, listo. Ellos tienen la enfermedad y tú tienes el procedimiento, ¿cierto? Listo. Sí, señor. Por ejemplo, tú puedes introducir ese mismo algoritmo, lo pueden acordar entre los dos grupos, ¿cierto? Porque es que él lo ve desde el punto de vista diagnóstico, tú lo ves desde el punto de vista ya terapéutico, o sea, tú estás haciendo énfasis en lo terapéutico. Entonces tú puedes definir y que quede más claramente definido cuándo es que la cirugía se vuelve urgente. Porque está encarcerada, ¿ya? Porque está complicada con una encarceración. ¿Ya? Tú puedes explicar en un algoritmo muy corto cuándo el paciente puede ir a cirugía programada o cuándo va a una cirugía urgente. ¿Ya? También puedes hacer un algoritmo, por ejemplo, de cuándo al paciente se le coloca malla y cuándo no. O qué hacer cuando la cirugía es recurrente o recidivante, ¿cierto? ¿Qué cambio de estrategia hay? O lo otro también, ¿sabes, Jessica? ¿Cuándo es preferible hacerla por laparoscopia y cuándo abierta? Ahí puedes hacer algoritmos. Ajá. Sí, señor, ya. ¿Cuándo recomiendas TAP y cuándo TEP, por ejemplo? ¿O cuándo recomienda la literatura? Pues que hagan TAP y que hagan TEP, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien más? Cristian y Duván tienen la mano levantada. Cristian. Doc, cuando yo hago la recomendación, luego posteriormente hago la justificación o hablo de que se realizó un metaanálisis, ¿sí? Sí. Ahí escribo el OR, bueno, todo lo demás. Posteriormente, al final, yo la tengo que citar, ¿verdad? Sí, claro, sí, señor, correcto. Listo. Duván. Doctor, ¿cómo quedaría, digamos, por ejemplo, el algoritmo de mi guía de práctica clínica, que es cesárea? Ok. Sí, claro. Sí. Procedimiento o diagnóstico. Procedimiento. O enfermedad, pues, enfermedad. Listo, procedimiento. Lo mismo, ¿ya? Cuando la cesárea es urgente y cuando es selectiva, ¿ya? Por ejemplo, un algoritmo, ¿ya? En tu guía, ¿qué vas a hacer con la recomendación para la profilaxis de la infección del sitio quirúrgico? O sea, ¿cómo así, doctor? Para la profilaxis, decir, yo coloqué qué antibióticos se utilizan, como cefalosporinas de primera generación. Eso. ¿Y cuándo se coloca el antibiótico? De 30 a 60 minutos antes de hacer la incisión. ¿Sí? ¿No lo colocan después de pinzar el cordón?
Ya lo recomiendan de 30 a 60 minutos antes de la incisión. Es que en la guía Bueno, gracias por esa aclaración, Flori. O sea que estoy desactualizado. hablan de antes de iniciar la cirugía. Perfecto, listo. Entonces te cambio la pregunta. Listo. ¿Cuándo hago una incisión mediana y cuándo hago un fanestil? Profe, pero eso no lo tenemos en la guía. Pues nosotros tenemos información de lo que hemos encontrado, pero pues no especifica cuándo se hace una o cuándo se hace otra, porque eso depende igual del ginecobstetra. Doctor, lo que encontramos es que digamos que hicieron un estudio, pero pues no hay evidencia así como tan fuerte sobre la técnica de Joel Cohen, que donde hicieron como un estudio más o menos donde la compararon con otras técnicas como la esterectomía de Kerr y la de Pamstein, algo así. Ajá. Donde dijeron que la de Joel Cohen era un poco mejor porque se evitaban a veces sangrados y llevaba menor tiempo. Pues eso fue lo que encontramos en cuanto a la incisión. Vale, es que bueno, no estoy muy actualizado en el tema porque hace mucho rato pues que no me enfoco en él, pero yo tengo entendido que en una cesárea que es urgente, por ejemplo, en un abrucio de placenta, que eso es ya que hay que sacar el bebé, el ginecólogo tiene 3 minutos para entrar porque si no se le desangra la materna y se muere el bebé. Entonces no se puede poner a hacer un fanestil que requiere más tiempo quirúrgico, mientras que en una mediana ya es bisturí y ya está adentro en la cavidad. Ya ese pudiera ser ahí un algoritmo. Ya es como un ejemplo solamente de lo que de cuándo amerita un algoritmo. ¿Cuándo amerita un algoritmo? Cuando uno tiene que tomar una decisión entre A o B, en cualquier parte de la guía. Profe, por ejemplo, en la profilaxis antibiótica dice que se administra tanto tiempo y se puede dar tal medicamento. En el caso tal que la persona sea alérgica, entonces se da otra opción y otro tipo de medicamento con otra dosis. Ahí puedes poner un algoritmo porque tienes que tomar una decisión A o B. Bueno, listo, profe. Listo. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene dudas sobre el algoritmo? Ya pueden bajar la mano. Doctor, en el caso de nosotros, que la guía es de supervisión del embarazo, sí, y el algoritmo más o menos. Tienen muchos algoritmos que pueden hacer. Por eso, o sea, como para que no sea tan extenso. No, sí, no deben ser muchos. No deben ser, o sea, más de 3 algoritmos, no, ya se vuelve muy cansón, ¿cierto? Entonces, lo mismo, miren dónde hay preguntas que sean de disyuntiva, dónde hay para ir para A o B. Por ejemplo, en la supervisión del embarazo, ¿cuándo debe ser frecuente y cuándo estándar? ¿Ya? Por ejemplo, si la paciente es diabética, pues yo creería que deben ser controles más frecuentes. Pero si es una paciente que ya ha tenido un bebé previo sin ninguna complicación, está sana, pues se les hacen los controles normales, ¿cierto? Entonces ahí puedes tomar un algoritmo que ayude a visualizar un cambio de decisión de acuerdo a un factor que haya ahí para tomar decisión. Por ejemplo, cuando tomar un control de una serología más temprano, por ejemplo, ¿cierto? Si fue dudoso, bueno, de pronto ese ejemplo no es tan bueno. Supongamos, si encuentras una materna que es A negativa, ¿qué hacer? Entonces, RH de la materna positivo, pues siga por este camino. Pero si es un RH negativo, debe hacer este otro camino porque esa paciente es susceptible ya de hacer reacción con el bebé. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el tipo de sangre del bebé. Sí, entonces ahí cabe un algoritmo. ¿Sí, Angélica? Sí, señor, gracias. Eso. Pero ser racionales, sí, señora, con el algoritmo. José sigue con la mano levantada. Sí, doctor. Dime.
Referente a la citación de ese algoritmo, ¿uno cómo se refiere a él o si es propio? Bueno, sí, no, si es propio colocas fuente original de autor basado en, digamos, si tú tomaste el algoritmo de algo que el otro escribió, ¿cierto? Porque no, o sea, no eres tú quien se inventa el algoritmo. Ya tú le pones un soporte, mire, esto no me lo inventé yo. Esto es lo que yo le estoy esquematizando, ¿ya? Pero el algoritmo es lo que dice tal texto, tal artículo, tal guía, ¿ya? Entonces tú lo colocas. Fuente, ¿ya? Original del autor, coma, basado en, cita. ¿Sí? ¿Alguien más? Carlos. Doctor, buenas noches. Es que yo quiero volver a que me quede claro la parte de las recomendaciones. Sí, claro. Si bien usted decía que las recomendaciones se debían citar luego de la justificación que uno haga, ¿sí? Yo tenía entendido que las recomendaciones las planteaba el mismo autor, ¿sí? Y que lo que iba referenciado era el marco teórico, que era el nivel de evidencia con el cual usted sustentaba sus recomendaciones. Sí, así es, Carlos. Bueno, hasta ahí voy. Entonces, creo que yo no sé a qué compañero usted le acaba de decir de que la recomendación se citaba. ¿En qué caso se llega a citar? En caso de que yo vaya a otra guía, otro artículo y encuentre esa recomendación, la tengo que citar por copiarla textualmente, ¿cierto? Ya, no, ya entiendo la confusión. O sea, cuando tú haces el resumen de la recomendación, ya es un resumen. Tú colocas, ya, recomiendo el antiinflamatorio como manejo para el dolor posaborto. Ya, recomendación 2B. Y no va cita, porque esto es un resumen. Pero más adelante, cuando tú estás desarrollando el tema, cuando tú estás desarrollando el marco teórico, cuando estás explicando por qué haces esa recomendación, entonces tú justificas y tú estás diciendo, ya fulano y fulano, entonces para eso citas, ya en tantos artículos encontró que los AINES tienen mejor efecto que el acetaminofén en el manejo post-aborto. Entonces ya colocas la cita, ahí colocas la cita. ¿Ya? Entonces, por lo cual se recomienda el manejo prioritario con AINES y ahí colocas la recomendación, ¿cierto? O sea, hay varias maneras de hacerlo, pero entonces estás colocando, ahí ya estás aclarando la recomendación y justificándolo con una cita. ¿Sí? Sí, señor. Ahora otra preguntita. Ajá. Para sustentar, digamos, el tipo de evidencia y recomendación, pues la más recomendable es la canadiense, yo como autor debería volver a explicar y a sustentar cómo se están basando este tipo de recomendaciones, de explicarles, bueno, la tipo A, tipo B, tipo 1, tipo 2, tipo 3, volverlas a colocar en mi guía o simplemente en el nexo del comentario yo coloqué, bueno, los autores tomaron en cuenta la guía canadiense, la guía de los tipos de recomendación y evidencia de la guía canadiense, y cito, o qué sugerencia me da. Sí, no, es mejor colocarla porque no todo el mundo conoce cuál es la canadiense y cuál es la otra. Entonces tú colocas una tablita, ¿ya? Una tablita y con la tablita, tanto de las recomendaciones como de la evidencia, en menos de 2 párrafos queda ya resumida, con 2 tablitas o una tablita. Claro, y esa tablita debería ser autoría propia mía porque pues no. usted decía pues que en algunos artículos, porque yo me estaba basando en un artículo donde explicaban todos los niveles de recomendaciones en el mundo, que la sueca, que la canadiense, la estadounidense, yo no sé qué. Entonces, sí, digo, donde yo saque ese cuadro de ahí, pues el autor no tenga el copyright activo, ¿sí? Entonces podría clasificarse eso como plagio, ¿no? Ajá. Entonces, No. No, yo te sugiero es que vayas directamente, por ejemplo, donde veas en un artículo. Entonces, si tú ves en un artículo que está citada la guía canadiense, puedes usar ese artículo, ¿cierto? Ya, tomado de, o sea, la tablita es tomado de tal artículo, ¿cierto? Ahí no estás cometiendo tu plagio. Tú estás citando en donde lo viste. Ok. ¿Sí? Sí, señor. ¿Quién sigue? ¿Carlos? ¿O quién? Señor.
¿Quién tiene la mano levantada? Yo, doctor. ¿Qué hubo? ¿María Andrea? Sí, señor. Dime. Doctor, en mi caso que con mi compañero estamos desarrollando la guía para infarto, Ajá. ¿el algoritmo sería suficiente a uno con tratamiento o qué otra opción de algoritmo podríamos poner? Sí, prioricen. Mire que la guía de la AJA tiene muchos algoritmos, ¿cierto? Entre esos el de infarto. Ya, traten de simplificarlo, porque a veces la gente tiene dificultades por tanto algoritmo que hay. O sea, tú te aprendes fácil 1 o 2 algoritmos, pero más de ahí, no, eso se vuelve una confusión muy grande. ¿Ya? Vale, doctor, gracias. Listo. ¿Quién sigue? Diego. Yo puedo tomar algoritmos y modificarlos y colocar en la guía modificado de... Sí, correcto. Ajá. Okay. Así es. Listo. ¿Quién más? Bueno, los veo bastante activos pero los veo muy avanzados, muchachos. Yo creo que están haciendo preguntas muy pertinentes. Díganme, ¿quién sigue? José, otra vez. José, sí, tranquilo. Por ejemplo, si yo estoy utilizando una tabla, bueno, 2 preguntas referentes a tablas, yo puedo utilizar todas las recomendaciones, ponerlas aparte de las preguntas pico, porque sé que se puede poner abajo de la pregunta pico la recomendación, o podría, por ejemplo, colocar todas las recomendaciones en una tabla y al lado clasificarlas. Sí, lo puedes hacer. Hay algunas guías que las recomendaciones las van colocando en la medida en que aparecen en el texto, e inclusive las subrayan con negrilla, o sea, las resaltan más bien con negrilla. ¿Ya? Esa es otra manera de hacerlo también, sí, señor. Y otra cosa, cuando utilizo una tabla de un artículo, le voy a colocar adaptada de y la fuente. Sí, mira, ¿qué les recomiendo? No copien y peguen, eviten si hacer eso, porque para uno poder usar la tabla de otro autor necesita el permiso de él. Entonces a estas horas de la vida va a ser muy difícil escribirle a la revista de la AJA para que me dé permiso de usar su algoritmo. Es mejor, ya yo mismo lo diseño, ya resumo, hago algunas modificaciones para que no se vea exactamente igual y con eso coloco modificado con base en. Estoy citando la idea original, ¿cierto? Pero no le estoy copiando el trabajo a él. ¿Ya? Listo, gracias, doctor. Ok, perfecto, con mucho gusto. ¿Alguien más? Sí, Mabel, Natalia dice, usted hablaba de escribir las convenciones que se van a usar. Aclárame cuál es tu inquietud, Mabel. ¿Convenciones? No sé. De pronto me refería a que cuando uno usa siglas, ¿ya? O convenciones, o sea, uno no debe usar siglas de entrada, sino que la primera vez que uno nombra una cita debe definirla. Por ejemplo, ya dice la guía de la OMS que, entonces uno debe colocar, dice la guía de la OMS, entre paréntesis, Organización Mundial de la Salud. Ya. Cuando hablamos de la clasificación que íbamos a usar para las recomendaciones. Ok. O sea, para las recomendaciones yo debo usar una clasificación de la evidencia y una clasificación de las recomendaciones. En lo personal les recomiendo, por lo sencillo y lo claro, las canadienses, pero sea cual sea la que ustedes vayan a usar, tienen que definir. Para esta guía se usaron la tabla de clasificación de la metodología SIGN, de la metodología GRADE, de la metodología canadiense, por ejemplo, ¿cierto? Y citan de dónde ustedes la copiaron, ¿ya? Y colocan una tablita, en la tablita donde explica
1, ¿ya? Evidencia 1 es aquella extraída de estudios clínicos aleatorizados, metaanálisis y revisiones sistemáticas. Ya estudios tipo 2A. 2A son estudios observacionales con una metodología adecuada y sin riesgo de sesgos. 2B son estudios observacionales con riesgos de tener problemas metodológicos. Por ejemplo, que tú estás definiendo la clasificación de tu evidencia. Carlos. Doctor, otra pregunta. Usted que acaba de tocar el tema de las abreviaciones y las siglas, Sí. ¿yo puedo emplear siglas y abreviaciones de autoría propia mía? Pues porque, No. digamos, por temas de idiomas o algo así, las siglas van a cambiar, pero no cambia el contexto de lo que se quiere referir. Es decir, Por ejemplo, digamos, infecciones intraabdominales, ¿sí? Ya. En inglés está IA, I y la S de plural. Pero digamos, yo quería implementar, digamos, al español como yo estoy hablando mi guía en español, hablando no, sino expresándolo en español. Digamos, yo quería hacerla como infección y de intra y abdominal. Esa sería una nueva sigla. ¿Eso yo lo puedo hacer? Sí, sí lo puedes hacer, Carlos. Sí lo puedes hacer, ya, pero la primera vez que la coloques IIA, debes definir entre paréntesis qué significa eso. Lo que sí no se ve bien es que tú en un texto en español uses la sigla de inglés. Eso sí no se ve bien. Exactamente, a eso es lo que yo me iba a referir. Correcto. Ok, muchas gracias. Bueno. Doctor, disculpe. ¿Qué hubo, Carlos Felipe? Oscar, doctor. Yo veo a Carlos Felipe aquí activado. No, ya te vi. Mabel pregunta que en qué parte ponemos la tabla de donde sacamos las recomendaciones. Sí, donde tienen un capítulo sobre metodología. Sí, señor. Ahí. Ok. Sí. Muchas gracias. Perfecto. ¿Quién más? Creo que las preguntas que hacen uno le sirven a otros. Doc, ¿Quién es sí? que Dime, Ana María. en la clase pasada, en el contenido que nos mostró, había una parte que decía descripción de la evidencia y nos dijo que ahí pusiéramos la tabla, o sea, lo que acaba de preguntar Oscar. Entonces, ¿en dónde se pone entonces? ¿En descripción de la evidencia o en metodología? Ok. Tú tienes un capítulo que dice descripción de la evidencia. Ahí te queda bien. Pero si tienes un capítulo donde tienes toda la metodología, ahí también lo puedes colocar. Sí, correcto. Sí. O sea, en esas dos partes tú estás colocando cómo lo hiciste. El cómo lo hiciste, ¿vale? Duván. Doctor, disculpe, en la parte de anexos, ¿qué va ahí exactamente? Muy buena pregunta. Ok, para complementar la respuesta que le di a Ana María, fíjense que no hay una sola manera de hacerlo, ¿no? No hay una sola manera. Lo que sí es importante es que en donde lo pongan quede dentro de un título que sea acorde, ¿ya? Que sea congruente, ¿vale? Entonces, en anexos, me pregunta Duván, ¿qué va en anexos? Ahí pueden ir varias cosas. Por ejemplo, si tú diseñas un gráfico para explicar una recomendación, ya, por ejemplo, encontré en una guía que el control del dolor con acetaminofén era del 15%, mientras que con ibuprofeno era del 70%. Entonces yo desarrollo un gráfico que muestra, que contraste esa diferencia, y entonces este gráfico lo coloco ahí en anexos. Ya le coloco el título al gráfico, figura 1, y arriba en el texto lo referencio. Es decir, ya cuando estoy escribiendo, ya que el acetaminofén es superior, perdón, que el ibuprofeno es superior al acetaminofén, ya pongo entre paréntesis figura 1 para que el lector vaya y mire la figura 1. ¿Vale? Ok, doctor, o sea que no, en sí no hay que explicar ahí la gráfica, solo la grafiquita con el título y ya. Exacto,
Correcto. Sí. Listo, doctor. ¿Qué otra pregunta? Las preguntas están bien prácticas. Doctor, qué pena, yo tengo una inquietud con lo de la Dime. tabla de la evidencia, ¿sí? Entonces, digamos, por ejemplo, como usted ve ayer en mi trabajo, pues yo estaba haciendo como la recomendación y Sí. ponía evidencia débil o a favor o esto, ¿sí? Pero Sí, entonces, usted dice que no hay que mezclar, pues, como las cosas. Entonces, ahí yo pondría, digamos, recomendación B y pondría evidencia, pues, no sé, si es 1, si es 2, así. ok. Cualquiera que sea el tipo de clasificación que escojas, debe ser uno ya estandarizado. O sea, ese no te lo inventas tú, ¿cierto? Eso lo tomas de uno de los sistemas de clasificación que hay, que ya están validados, ¿vale? Entonces, ese que uses, tú colocas la tabla en tu guía para que el que lea sepa qué significa para ti como escritor. Ya cuando tú dices recomendación fuerte, bueno, ¿y cómo así que fuerte? ¿Y por qué es fuerte? Ah, fuerte es ya que se recomienda como un estándar de manejo el uso de esta estrategia y está basada en una evidencia de alto grado, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces tú eso lo debes usar con base en alguno de los sistemas de clasificación que hay. ¿Ya? Ah, ok, doctor, gracias. ¿Listo? Doctor, Dime, ¿quién habla? María Andrea. María Andrea. Doctor, es que de pronto me confundí un poquito con la pregunta de Ana y Oscar. La descripción de la evidencia, la tabla que ellos hablan, es decir, por decir, 1A es tal cosa, 2B es tal cosa. Sí, ¿O correcto. sí es esto? Sí, es eso. Es como aclarar, ¿sí? Para Sí. que el lector entienda. Exacto, tú le estás contando a tu lector, ya mire, cuando yo digo 2A, ¿qué quiero decir? 2A, ya es que se encontró evidencia en artículos observacionales, prospectivos, bien diseñados con buena metodología, ¿ya? Y cuando yo digo recomendación A, es que está basada ya en evidencia tipo 1, por decir algo, ¿ya? Ok, doctor, gracias. ¿Listo? Bueno. Doctor, es que en algunos artículos ya viene esa tabla especificada. Entonces Correcto. yo puedo sacarla de alguno de esos artículos y darla, que la saqué de ese artículo. Sí, perfecto, es lo mejor, o sea, ya el agua mojada está inventada, ¿para qué te inventas otra? Ah, ok, listo, gracias, doctor. ¿Listo? Exacto. ¿Alguien más? Bueno, oiga, ¿qué le pasó a Diego Luna que no habló en toda la clase? Está como tímido. Y Daisy se salió, Lisset, Omar y Paola no pudieron doctor, entrar. estoy acá. Sí, ¿y por qué te veo como por fuera? No sé, doctor. Ah, bueno, listo, no hay problema. Y Lisset, Omar, que también los veo por fuera. Bueno, listo, no hay problema. Ah, ya, bueno, listo. Ok, listo, Diego. Entonces, estuvieron casi todos. ¿Ya? Tuvimos 27. Perfecto. Los mismos de siempre que tienen problema de conectarse. Bueno, muchachos. Entonces, les deseo mucha suerte. Doctor. Santiago, dime. Santiago tiene la mano levantada. ¿Quién más? ¿Quién? Santiago está preguntando por el chat. Sí, a ver, aquí está. Sí, señor. Están agregando los análisis de los primeros artículos. Esos análisis tú los puedes colocar ya en la parte del marco teórico, ¿cierto? Esos análisis es un ejercicio para que uno explique o se explique a sí mismo, ¿cierto? ¿Por qué escogió ese artículo? ¿Cuál es la importancia de ese artículo? ¿Qué le aporta ese artículo, a tu guía?
¿ya? Entonces, ese es un ejercicio que les quise hacer para que ustedes empezaran a conocer en profundidad su artículo, ¿ya? Pero realmente ustedes lo van a desarrollar en donde corresponde el marco teórico. Ahí es donde sí definitivamente deben estar, ¿vale? ¿Alguien más antes de despedirnos? Sí, doctor, lo que yo le había mencionado acerca de las diapositivas. Sí, miremoslas. Ok, doctor, yo entonces comparto. Ajá. Doctor, una ¿puedo hacer una preguntita? Doctor. Ah, dale. Sí, ya déjeme contesto a José Manuel. Los pueden quitar como tal, pero los deben poner en el marco teórico, ¿vale? Ahora sí, ¿quién preguntaba? Doctor, tengo una pregunta. Sí, dime. A las recomendaciones. ¿Hacer un recuento o un resumen de las recomendaciones es necesario ponerlas? Sí, es algo que te recomienda en las guías hacer para que las personas que necesitan consultar rápidamente la guía puedan buscarlas, ¿ya? Y puedan acceder a ellas, ya como una consulta rápida. Vale, ok, entonces sí. Muchas gracias, doctor. Doctor, pero es decir que, por ejemplo, yo tengo la recomendación y si sé que de pronto la justificación de la evidencia es corta, ¿yo la puedo poner todo ahí sin necesidad de abrir otro apartado o es necesario abrir otro apartado para explicar la justificación? No, la explicación va más adelante. Ya, en cambio arriba al principio va solamente la recomendación, el resumen. Entonces sí tienes que mencionarla más abajo. ¿En qué apartado lo podría poner? Cuando desarrollas el marco teórico, por ejemplo, después del texto, ya donde dice capítulos clínicos, texto, y si por ejemplo es una recomendación terapéutica, entonces hablas, ya el manejo de estos pacientes se recomienda que se haga ya de esta manera, ya entonces colocas la recomendación. Okay. Como al final de los apartados del marco teórico. Correcto, así es. Ok, vale, gracias, doctor. Y las recomendaciones, la neta recomendación, ¿en qué parte va, Doc? Perdóname otra vez, ¿la qué? La que solamente la recomendación. La recomendación, el resumen de la recomendación. Sí, al principio, pero... Arriba, al principio. ¿En qué apartado? Muéstranos donde tenía Ana María, ahí estaba. Fíjate que por eso es bueno ponerlo en el índice, porque ahí se va uno dando cuenta dónde va quedando el orden. Entonces tú colocas pues los autores, el objetivo, míralo, ahí está, los autores, el objetivo, el alcance, ¿cierto? Ya, míralo. Y colocas entonces las preguntas, mira, enseguida de autores y el resumen de la recomendación. Casi que va de primero. Ok, Doc, listo. ¿Listo? Doctor, y si como he dicho la tabla con recomendaciones, ¿perdón? ¿Yo no puedo poner esa misma tabla en vez de resúmenes de recomendaciones? La tabla es el resumen. No, son dos cosas diferentes, Diego. Son dos. Una cosa es el resumen ejecutivo de las recomendaciones, ¿cierto? O sea, el resumen ejecutivo de las recomendaciones es decir, se recomienda esto, se recomienda tal cosa para el tratamiento, se recomienda tal cosa para el diagnóstico, etcétera. Otra cosa es la tabla, ya, de clasificación de las recomendaciones. ¿Eso es lo que me estás preguntando? No, me refiero a otra cosa. Por ejemplo, tengo las recomendaciones hechas a partir de las preguntas que hicimos, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo no puedo hacer una sola tabla que dé la recomendación como tal y ya esté una vez clasificada, que no tenga que volver a hacer recomendaciones en general. ¿Tú reuniste las recomendaciones en una tabla o qué? Exacto, todas las recomendaciones en una tabla. Y a mí mismo clasifico la evidencia esa tabla. No, yo creo que sí se puede. Sí queda. ¿Ya? Ahí es buscar esquemas para que las personas, primero, encuentren la información fácil y segundo, la entiendan fácil. ¿Ya? Pregunta Diego, en la tabla de la clasificación yo estoy tomando el documento donde lo tomé. No entiendo la pregunta, Diego.
La tabla de la clasificación tomado de... Ah, ya. Tomado de, te citas de dónde lo tomaste, ¿sí? Si tú tomaste una tabla de clasificación de un artículo, de una revista, ya, entonces tú colocas, ya que tú eso no es autoría tuya, tú lo tomaste de tal artículo y ahí lo citas, ya, ahí citas. Listo, íbamos a mirar unas diapositivas. Sí, doctor, ya vuelvo a compartir. Una puntita. Sí, Carlos Felipe. Es que ahorita tocaron el tema de comentarios de artículos. Esos comentarios de artículos se refieren a lo que nosotros hicimos en la primera entrega, donde sustentáramos las referencias bibliográficas que nosotros hicimos. Sí, correcto. Ahora, ¿eso tiene que ir incluido en la guía final? Sí, no. A ver, lo pueden colocar como tal, como para explicarle al lector cada uno de esos artículos qué significa. O si ustedes no lo quieren poner, lo que sí deben es que el contenido de esos artículos lo deben explicar en el marco teórico. ¿Vale? Listo, sí, señor. Ok. Ahora sí, doctor. Bueno. ¿Ya la estaba mirando? No hay un número mínimo ni máximo de recomendaciones, que no sean ni muy ni tan. Me estaban preguntando. No estoy viendo. Ya estaba compartiendo la pantalla. ¿Sí? Sí, señor. ¿Ahí no están mirando las diapositivas, doctor? Yo no. ¿Alguien las ve? No se ven. Un momento. Ok. Otra vez. Ahí sí, doctor. No. Voy antes de tratar de... ¿Sí, doctor? ¿Dónde estás? A ver, déjame ver lo que ocurre. Porque ya lo habías hecho. Sí, señor. No veo. Entonces voy a positivas, pero de otra manera, entonces. Ok. Está un poquito demorado. Yo por eso adoro mi Mac. Odio Windows. Lo malo de tener muchos archivos. Sí. Tú eres de las que abre muchas ventanas, así como mi esposa, y no quiere cerrar ninguna. Por eso. Ay. Tan raro que no haya dejado ver las diapositivas ahorita. Sí. Y ahorita. Atahualpa, compártelas y alguien te ayuda a compartirlas. Bueno, si tú Ya estoy tratando de compartirlas nuevamente, Duan, sino que ahorita estaba compartiendo pues pantalla como para no tener que compartirlas porque de pronto es más lento o algo así. Pero ya, creo que ya están cargando. Ya están abriendo, ¿verdad? ¿Qué te digo? Es que a mí me parece que acá están cargando ya para presentar. Sí.
Ay, no, qué demora. Ahora sí, ya. Ya las veo. ¿Ya las ven? Sí, Ahora ya el se ven. problema es que no me aparece para cambiarla. Mm, mm. ¿Cómo tienes el botón de compartir? ¿Con X o con flechita? Con flechita, doctor. Ah, no, entonces ahí dale clic. Pero ahí se supone que ya la estoy compartiendo, doctor, me aparecen. Sí, pero si la tienes con flechita Ya todavía no dejé estás compartiendo. Voy a volver a compartir pantalla. Sí. Ahí están viendo, digamos, pantalla, ¿no? No. Es que Yo no sí sé por estoy viendo pantalla. ¿Sí estás viendo mis diapositivas? Sí. Sí, O señora. sea, como yo abro y Para el manejo de cierro. la- Dime. Dice guía para el manejo de la colecistitis en consulta externa. No sé si esas sean las diapositivas. Sí, pero tú ves cuando yo salgo y entro del No. hacia No, las se quedó ahí. Ay, tan raro. Ah, no, creo que ya sé lo que te está pasando. Es que PowerPoint tiene una opción. Ah, no me venga con esas, Diego. Pero ese no es un Mac. El PowerPoint tiene una opción de que uno saca de su pantalla y la mete al lado, ya como para una segunda pantalla. Debes tener el PowerPoint en esa segunda pantalla. Tienes que traerlo acá a tu primera pantalla. Lo que no sé es de cómo decirte cómo hacerlo. Sé cómo hacerlo, pero no sé cómo explicarlo. Deja de compartirlo y en vez de seleccionar esa pantalla, seleccionas el escritorio como tal. Porque creo que Es le que estaba intentando compartirlo el escritorio, pero entonces no. Doctor, una preguntita aquí rápida. Sí. La guía es tomado como una guía de práctica clínica, es tomado como qué nivel de evidencias que se me olvidó. Sí. Es una fuente secundaria, pero depende de la calidad de la guía. Por ejemplo, NICE. Sí, no, eso es nivel 1. Bueno. Ajá, correcto. ¿Eso es nivel 1? Sí. Sí, porque ellos utilizan metaanálisis, ellos utilizan estudios clínicos aleatorizados, etcétera. El problema es cuando una guía se basa en recomendaciones de bajo nivel y, por ejemplo, la guía de la CIN para el manejo de la cloroquina es una guía, ¿ya? Y el nivel de recomendación de la cloroquina, ¿cuál es? 3. Yo no puedo clasificar la guía como 1, así sea una guía. ¿Sí me hago entender? Sí, exacto. Doctor, y por ejemplo en mi caso que digamos yo me fui a la fuente primaria, digamos por ejemplo daban una recomendación. Es lo mejor. Me fui a la fuente primaria, o sea, investigué el artículo que citaron ahí y es experimental, entonces sería una guía de nivel 1. Correcto, sí, porque te fuiste a la fuente primaria. Tú no le creíste a la guía, no le creíste al autor, te fuiste a la fuente primaria. Para mí es lo mejor, ¿cierto? Es lo mejor. Te sirve la guía como para saber, oiga, ¿dónde está esta información? ¿Cuál fue la metodología que ellos utilizaron? Ya para encontrar yo también los mismos artículos. Pero me voy directo a la fuente primaria y utilizo los hallazgos de la fuente primaria para hacer mi recomendación. Doc, una cosita. Ajá. ¿Me podrían avisar, por favor, si ahí ya están viendo mi pantalla? Nada. No, yo veo lo mío que estaba antes. Me voy a salir entonces y ya vuelvo a entrar. Sí, más bien. Ok. Doc, ¿Quién hablaba? Cristian, Doc. Uh-huh. Hay algo que no me ha quedado muy claro, es, por ejemplo, si yo en el marco teórico el tratamiento del infarto del glomerulocárdio lo quiero resumir en una tabla, ¿yo ese tratamiento lo puedo dejar ahí o tengo que meter eso en anexo? No,
No, en el marco teórico lo puedes, en una tabla, no, las tablas sí no van en los anexos, las tablas las puedes ir colocando en el texto. Ah, ok, perfecto. Vale. Doc, el algoritmo, digamos un algoritmo un algoritmo que uno cree para la práctica clínica, para la guía, ¿en qué parte va? ¿En el marco teórico? No, el algoritmo va en un apartado. Una vez tú has terminado todo el desarrollo del marco teórico, etc., ya antes de anexo hay un apartado de que se llama algoritmos. Ah, ok, Doc, listo, gracias. Bueno, estamos esperando a la pregunta. Y por ejemplo, es que nosotros estuvimos viendo la guía del Ministerio de Salud acá, y por ejemplo estuvimos revisando la guía y en las recomendaciones que dan no citan, o sea, como de dónde sacaron la información. Entonces, pues nosotros íbamos a hacer lo que hizo Eduban, de buscar la fuente primaria, pero pues es como complicado porque no aparece. Entonces es buscar en todas las referencias y tienen 900 más. Te entiendo, hija mía. Ese es lo malo de muchas de esas guías del ministerio, porque efectivamente uno no ve de dónde sacaron ese as bajo la manga. Sí. Entonces, en ese caso, ¿podríamos citar la guía o qué haríamos? Ahí tendrían ustedes que citar la guía. El problema es que cómo clasifican esa recomendación si no saben cuál es la fuente primaria. Sí, entonces, ¿cómo la vas a valorar? Sí, es cierto. Y en muchas de esas guías, la mayor parte de las recomendaciones son recomendaciones de expertos, es decir, evidencia tipo 8. No, mentiras, tipo 3. Listo, ¿qué le pasó a la expositora? ¿No ha regresado? ¿Hay alguien con la mano levantada todavía? Cristian se va a cansar con la mano levantada. A mí me parece que no está levantada, tan raro. ¿No? Ah, ya. No. ¿Sí? Ahí la levanté. Se levantó la mano. Se levanta un ser, sí. Doctor, dígame. Tener, por ejemplo, 4 preguntas para responder, ¿le parece muy poco a usted para una guía y para la calificación y todo? Con 4 preguntas, depende cómo la repartas, Juan Carlos, ¿cierto? Hacer una pregunta para la parte diagnóstica, otra para la parte del manejo médico, otra para el pronóstico, otra para factores de riesgo, puede ser. Pronóstico, ok. Ah, bueno, gracias. No siempre más es mejor. Digamos, si alguien hace 20 preguntas, pues esa guía, hay guías que con 20 preguntas, sí, de sociedades internacionales y todo eso, pero se vuelve bastante complejo encontrar lo que uno necesita. Doc, una pregunta, y por ejemplo, hablando de eso, si yo hago una pregunta, pico, por ejemplo, ¿cuál es el tratamiento ideal para el manejo del infarto agudo del miocardio? Yo puedo responder a esa pregunta con diferentes recomendaciones dependiendo del tipo que estas seas, me refiero, sea tratamiento... sí, esa pregunta tiene varias respuestas. Lógico, un tratamiento farmacológico, un tratamiento de revascularización, ¿sí? Sí.
Correcto, sí. Sí, Cristian, esa pregunta tiene varias respuestas. Ok, vale. Correcto. Sí. Bueno. ¿Qué pasó? Se perdió en el... ¿O no hay puedo volver a conectar? ¿Quién era? Doctor, que Atahualpa no la deja entrar, no se puede conectar, me acaba de decir. ¿No? Déjame, ya le envío invitación a ver qué pasa. Doc, Dime, Diego. dentro de las recomendaciones que van al principio, ahí se tienen que responder todas las preguntas pico. Sí, sí, claro, correcto. Digamos, si una pregunta pico es como el manejo o algún tipo de algoritmo para el manejo de la enfermedad, ahí pondría el algoritmo o no, el algoritmo no. La recomendación. El algoritmo no. ¿Y qué recomendación se puede dar, digamos, a una pregunta de esas? No entiendo tu pregunta, ¿cómo así? Es que, digamos, en mi caso es fiebre, ¿no? Sí. Entonces, pues yo, ¿cómo sería pues el manejo inicial de un paciente pediátrico que venga con fiebre? Ajá, listo. Haz una pregunta. Señor. Haz una de las que tengas ahí. Las que tengo ahí es, digamos, ¿existe una correlación entre el grado de fiebre y la gravedad de la patología? Tú ya sabes la respuesta a esa pregunta. Bueno, ¿tú crees que esa pregunta es pertinente? Pues no sé, yo la puse ahí porque estaba en otra guía. Sí, ¿hay mayor gravedad? No. No, cierto. Fíjate que no necesitamos consultar la literatura para saber la respuesta a eso. Pero, por ejemplo, ¿qué pregunta sería pertinente? Principales de fiebre. Sí, sí, o sea, ponte en el contexto de quién necesita esa guía, para quién va esa guía, ¿ya? ¿Quién se hace esa pregunta? Para cualquier médico general. En el contexto de urgencias, ¿sí o no? Sí, señor. Es el que necesita saber, bueno, frente a una fiebre, ¿qué hago? Busque esto y esto y esto y esto y esto, ¿ya? Por ejemplo, otra pregunta sería, ¿cuáles son las características de la fiebre que identifican algunas patologías? Entonces tú puedes explayarte explicando la fiebre terciaria, la fiebre cuaternaria, ¿ya? Y otras características de las fiebres que orientan hacia una u otra patología. Otras son y no son identificables, ¿cierto? Y finalmente puedes concluir ya cuál es el manejo cuáles son las recomendaciones para el manejo de la fiebre. Y esa última pregunta puede tener varias respuestas, varias recomendaciones. Ya se recomienda el manejo con medios físicos en pacientes tales. Ya en casos de que no mejore, se recomienda principalmente utilizar como antipirético tal medicamento. ¿Ya? En caso de persistir la fiebre o sospecha de infección, se recomienda reconsultar, por ejemplo. ¿Ya? Nada con Daisy. Doctor, se supone que ya está cargando porque no me quería dejar entrar. Ok. Pero entonces ya pudiste ingresar. Sí, señor.
No, me tocó mandar esta invitación porque sí veía que... Ah, no, ahí está ya. Listo. ¿Cuál es la pregunta? Sí, ya. Espera, que ahora no me quiere aparecer, a mí me está cargando. No me diga, ¿Qué cambie ese Windows. problema? Me parece el circulito rojo cargando, pero no. Ajá. Pensando. Sí, señor. Ay, no, doctor, qué problema con esta pantalla. Pero ve explicándolo mientras tanto. ¿Cuál era tu inquietud? Es que yo quería preguntar, pero es que si no le... Doctor, ¿hay algún problema también con los colores de... Ah, ya me apareció, ya, ahora sí. ¿Hay algún problema con los colores de la guía? Digamos, en cuanto a... Ay, se trabó. ¿Cómo así? ¿Los colores de la presentación? ¿Quién tomó el control de...? Ok, doctor. Yo ayer basándome en lo que usted estaba hablando, Ajá. bueno, pues yo copié acerca de la agenda y Sí. lo que se debe tener, ¿sí? Entonces, para empezar, digamos, con el problema, yo pues le había puesto animación, pero no creo que sea necesario. No. Bueno. Entonces, bueno, no sé si hay algún problema por ese color, pues agregado ahí en la presentación. ¿Por los colores de las flechas? Sí, señor. No. Ahí ¿No? sí. Ustedes que son mujeres saben más de eso que yo porque ustedes ven más colores que yo. Yo solo veo azul y morado. ¿Ya? Sí, señor. Y Con tal entonces ahí de que les estaría apenas... combine. ¿Señor? Con tal de que les combine. Sí, señor. Y ahí estaría apenas, digamos, la letra y todo, o sea, no estaría tan... Sí, me parece una letra adecuada, se ve de buen tamaño. Sí, fíjate que están como unos puntos clave, no está lleno de texto. Sí, me parece buena la distribución. Ok, doctor. En cuanto a ella seguía lo del objetivo, pues solamente puse eso porque no era más. Sí. Sí, perfecto. También está el alcance, pero espera, no sé si ya les aparece porque es que está todavía. Bien. Ahí, Tienes que el tener alcance mucho también. cuidado cuando vayas a hacer el video. Trata de borrar lo que tengas en descargas, lo que tengas en la papelera de reciclaje, porque todo eso ocupa memoria RAM. Y entonces de pronto vas a tener problemas al armar el video. Sí, señor. Ese sería el alcance, también lo puse haciendo una diapositiva sencilla, Sí. pero ya después empieza mi problema. ¿Cuál? Acá, esto era lo que yo le preguntaba, doctor. ¿Es necesario desglosar pues lo que dice Pico? Porque pues ya acá están las preguntas. No, me parece que ya, o sea, eso es para que ustedes ¿Eso lo aprendan quito? cómo se hace. Sí, yo creo que sobra. Ok, entonces la diapositiva sobra. Entonces ya irían las preguntas ahí. Y las recomendaciones, porque también viene harta letra, porque como le estaba comentando, pues no creo que sea posible hacer un más resumen acerca de esa recomendación. No, listo, vale, sí. Ahí tengo Está bien. son 22 recomendaciones, creo que tenemos. Ajá, ok. Entonces, ahí medio las distribuí para que tampoco se vea tan Sí, lleno. están empegotadas todas, sí. Ajá, la Eso, ahí metodología están las me tablas. faltaría meter acá también, digamos, en cuanto usted decía de que cuántos artículos habíamos encontrado y cómo habíamos hiciste hecho la búsqueda. Ajá. Exacto. Y bueno, esta parte de los niveles de evidencia y de las tablas que también están especificadas en la parte de la guía. Ujú. Sí. Los resultados, doctora, ¿y cómo sería? O sea, ¿qué vendría siendo ahí? Aquí es donde tú especificas, oiga, una vez hecha esa búsqueda encontré tantos artículos que fueron guías, tantos estudios clínicos, tantos estudios observacionales, ya, y de todos esos se tomaron estos 15, estos 20. Ok, o sea que
acá en la metodología iría esto y pues digamos una diapositiva donde diga cómo fue que buscamos ¿Cómo? y ya aquí en resultados fue la cantidad de artículos que encontramos y los que seleccionamos. Correcto, correcto. Ok, doctor. Listo. En la discusión, doctor. En la discusión es donde tú vas a explicar por qué haces esas recomendaciones. O sea, serían los mismos comentarios que teníamos en la guía. Pueden ser, correcto. Ujú. Ok. El algoritmo, bueno, ya ese ya lo explicamos, ya también lo tenemos en la guía, solo falta pasarlo también a las diapositivas. Ok. Y pues las conclusiones serían como Entonces, lo que... en conclusión, ya entonces haces un recuento corto, ¿cierto?, sobre la colecistitis, las recomendaciones Colelitiasis. y cierras. La colelitiasis, correcto. Y cierras, Sí, señor. ¿vale? Ah, ok, sí, señor. Y ya pues en la bibliografía pues metimos todos los artículos citados. Ujú. Coloca los principales, porque ya al final, o sea, uno debe dejar en la diapositiva última el mensaje para llevar, es decir, ya inclusive a veces es bueno dejar, por ejemplo, una caricatura que relacione con el tema, ya, pero que es lo que le va a quedar a la gente en la mente sobre tu presentación. ¿Cómo así, doctor? Entonces, ¿seleccionaría, digamos, máximo 10 artículos para ponerlos ahí en la bibliografía? Correcto, sí, señora. Y lo de la caricatura no, o sea, lo del texto final no lo entendí, doctor, que se debería poner. Sí, al final, si encuentras, digamos, un gráfico o una caricatura que hable de tu tema, ¿ya? Sí, señor. Ese lo dejas allí. Dale. Antes de la bibliografía. No, de último. Eso es o sea, la última imagen, la que uno se lleva para la casa. Ah, ok, doctor, sí, señor. Ese es un truco de Sí, señor. cuando uno hace una presentación. Pues eso sería todo, doctor. Yo quería preguntar era acerca de los colores o de las letras y todo, pues. No. Entonces, No. ¿ahí voy bien? Y para Bueno, todos, vamos bien. exacto. Eso debe ser algo muy proporcional. Las letras de un tamaño adecuado es importante, ¿vale? Sí, señor. Ah, listo, doctor. Qué pena la demora. Eso era todo. Listo. Gracias. Bueno, muchachos, entonces espero sus trabajos el sábado, ¿vale? Sí, señor. Bueno, pues nos vemos. Hasta luego. Suerte. Chao.